actual constitución está es dura todavía, no porque tenga el respaldo del pueblo, sino porque tiene el respaldo de los poderes fácticos, que están impidiendo que el pueblo pueda revisársela. Ese es el tema que tenemos que a fondo cuestionarlo para que hagamos una constitución que responda realmente a los intereses del país en esta lógica, en la lógica de aprender de la historia y de equilibrar bien los poderes legítimos que en el país existen y pueden existir. ¿Qué recoger entonces? Saltémonos todo el periodo republicano, que seguramente llevaría a descubrir cosas bien interesantes en cada debate constitucional y seguramente en las propias exposiciones que van a continuar en este foro tendremos varias otras noticias importantes. Quiero concentrarme ahora en qué recoger, porque hablamos de una constitución inca y qué podemos recoger de ella, ¿no? Entonces, creo que ya es más o menos claro, y esto no es una aberración, una herejía decir que hubo una constitución inca, ¿no? La hubo, porque la constitución existe en la medida en que se practica, en la medida en que hay una organización para gobernarse, ¿no? Y eso había, en el peor de los casos, por 100 años, como dicen los relatos más o menos más aceptados. Pero hay otros relatos, como por ejemplo los de Blas Valera, que dicen que el imperio, probablemente llamado imperio, tuvo entre 300 y 600 años de antigüedad, ¿no? Y que no fueron 14 los incas, sino probablemente 93, ¿no? Esa historia va a tener que volverse a discutir, pero lo que eso nos indica es que en todos esos siglos de existencia existía evidentemente una constitución, una manera de organizarse, de lo cual han quedado huellas pese a todos los intentos que se han hecho por eliminarlos, ¿no? Todo eso lo conocemos, como se eliminó las fuentes del conocimiento donde se almacenaba un poco la información histórica, que eran los tocapus y esencialmente los quipus, donde los españoles nunca supieron qué información se reunía, pero fueron suficientemente perspicaces para darse cuenta de que ahí había información peligrosa y había que quemarla, ¿no? Y entonces los mayores años de la colonización se dedican a extinguir los documentos incas que fueron elaborados en los quipus y que hoy en día se están descubriendo hasta donde se puede, ¿no? Hasta donde se puede, porque la verdad es que la gran parte fueron simplemente quemados y se perdió gran cantidad de memoria histórica en donde había el recuerdo, la transmisión oral o tridimensional, porque eso es la escritura aquí, es una escritura tridimensional de los hechos principales que fueron formando la República Inca y de las enseñanzas principales que dejaron cada uno de los gobernantes y que fueron seguidas hasta el momento. Y hay una constitución en serio que empezamos a descubrirla y que nos va a dar algunas. Son no solamente memorables en el sentido de que históricamente se recuerdan, sino podrían ser incorporadas en una nueva constitución. Recoger de la constitución inca. Aquí decimos, por ejemplo, la organización del Estado Nacional en base a autonomías regionales. Como sabemos nosotros, el Incario no estaba organizado en un poder central. El poder del Cusco era un poder, definitivamente. Un poder casi de federación, que llegaba a todos los extremos del Incario. Pero en cada región subsistían los curacazos, ¿no? Y cada curaca administraba su región según sus costumbres, sus tradiciones, y se relacionaba con el Cusco en función a los acuerdos que tomaba con los gobernantes incas, ¿no? Entonces, la autonomía de gobierno de los curacas no se suprime, y como sabemos, el Inca no imponía curacas, sino en casos muy excepcionales se ha producido eso, ¿no? En la mayoría de los casos, incorporaba a los curacas y a las jerarquías regionales en el propio gobierno del Incario, ¿no? Incluso lo que hacían es llevarlos a los curacas, a los descendientes de ellos, al Cusco para que sean formados, ¿no? Por los amautas, sean educados en cómo hacer el buen gobierno y cuál era el mensaje de paz que tenían que llevar a las comunidades. Esa idea de organización territorial que
no tiene por qué caber necesariamente como se intenta desde las perspectivas europeas, o bien unitario o bien federal. Esa es la disyuntiva que nos pone, ¿no? O sea, eres parlamentario o eres presidencialista, ¿no? Eres monárquico o eres constitucional, ¿no? O eres federal o eres unitario. Entonces, si no optas por eso, estás muerto, ¿no? Pero esas son las disyuntivas de las dualidades europeas que siguen matando la cultura europea en numerosos aspectos, ¿no? Pero aquí hablamos de una suerte de un gobierno distinto, curacasgos que tienen autonomías, espacios de encuentro que pueden ser congresos, que pueden ser instancias administrativas, formas de delegación de poder hacia quienes van a integrar el gobierno en la capital del Incario, etc. Es decir, hablamos de una forma de autonomía de gobierno que podía, por ejemplo, ser aceptable para sociedades como la Suiza, ¿no? En donde se gobiernan por modelos de democracia directa en cada cantón, ¿no? Es una cosa más o menos de ese tipo. No tiene que ser como esa, ¿no? Ni tiene que ser como la federal, ni tiene que ser como la unitaria. Tiene que ser como la queremos nosotros, ¿no? Y ahí hay una idea clave que es la que se recoge de la organización del Estado Inca en base a autonomías regionales, ¿no? Como entrada a la manera de gobernar para no generar enfrentamientos entre el poder central y los poderes regionales.